Un papa en juicio, pero está muerto. Otro vende el papado como si fuera un coche usado. Uno muere en la cama de una mujer casada. Otro quizás ni siquiera era hombre. Esto no es ficción. Es la historia real del Vaticano. Y está llena de secretos que te dejarán sin aliento. Tiempo para la historia. Durante siglos, el trono de San Pedro ha sido el símbolo del poder espiritual sobre millones de almas. Pero entre los muros del Vaticano, se han escrito historias que rivalizan con cualquier novela de terror, cualquier escándalo político y cualquier tragedia griega. Hoy, nos adentramos en el lado más sombrío y surrealista del papado, una galería de papas que desafiaron la moral, la lógica y la humanidad misma. El Papa Cadáver, el juicio más macabro de la historia. Roma, 897. Las calles estaban llenas de rumores, traiciones y sangre. Los ciudadanos ya estaban acostumbrados a ver cambios constantes en el trono de Pedro, pero nada los había preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. El Papa Esteban VI decidió que su odio no moría con sus enemigos. Por eso exhumó el cuerpo de su antecesor, Formoso, y organizó el sínodo cadavérico. Los testigos describen una escena dantesca: el cuerpo putrefacto de Formoso, vestido con los ornamentos papales, sentado en un trono, sostenido por monjes. Sus ojos hundidos, su piel gris y lacerada, parecían más bien una burla cruel al poder eclesiástico. Un diácono hablaba por él, respondiendo a las acusaciones de usurpar el papado y violar leyes canónicas. La justicia divina fue brutal: lo declararon culpable, le cortaron los dedos con los que bendecía, lo despojaron de sus vestiduras y arrojaron su cuerpo al río Tíber. Años después, pescadores encontraron sus restos, y el pueblo, horrorizado, exigió que se le diera sepultura digna. Pero la semilla de la locura ya había germinado. Benedicto IX, el papa que vendió su título. Imagina a un adolescente con el poder absoluto sobre el mundo cristiano. Benedicto IX tenía apenas 20 años cuando subió al trono papal, gracias a los favores de su poderosa familia, los condes de Tusculum. Pero su juventud no trajo pureza, trajo decadencia. Los cronistas lo describen como un hombre entregado a los placeres carnales, practicante de la brujería, rodeado de amantes y escándalos. Se celebraban orgías en los pasillos del Vaticano, se vendían cargos eclesiásticos al mejor postor, y hasta se hablaba de sacrificios animales en secreto. Lo más insólito llegó cuando, aburrido de todo y enamorado de una mujer, decidió vender el papado por una gran suma de dinero a su padrino, el futuro Gregorio VI. Fue un trueque impensable, la tiara papal a cambio de amor y oro. Pero el escándalo no terminó ahí. Benedicto se arrepintió y volvió a reclamar el trono, no una, sino 2 veces más. Su historia es la de un papa que trató a la Iglesia como un juguete personal. Juan XII, el papa playboy. Si Benedicto fue escandaloso, Juan XII fue una tragedia hedonista. Asumió el cargo con solo 18 años, y convirtió el Vaticano en un palacio de placer. Los archivos eclesiásticos hablan de banquetes interminables, apuestas en altares, y misas interrumpidas por gritos de pasión. Se dice que convertía los aposentos papales en un prostíbulo donde participaban nobles, cortesanas y hasta clérigos. Juan XII no solo pecaba, lo hacía con desafío. Profanó iglesias, hizo brindar al demonio, y bendijo asesinatos. Cuando el emperador Otoni intentó frenarlo, Juan huyó. Regresó para morir de forma irónica, asesinado por el marido de una de sus amantes, sorprendido en pleno acto. Así terminó el reinado del Papa, que confundió el altar con una cama. Juan XX, el Papa que no existió. En la lista oficial de los papas hay algo que llama la atención. Después de Juan XIX, no viene Juan XX. ¿Por qué? Durante siglos, se creyó que había existido un tal Juan XX. Algunos incluso hablaban de visiones, decretos o milagros atribuidos a él. Pero no hay registros sólidos. Lo que hubo fue un error de numeración. La confusión nació en la Edad Media, cuando los historiadores mezclaron a papas con nombres similares y contabilizaron a uno inexistente.
El asunto se complicó tanto que, cuando en 1958 fue elegido el nuevo pontífice, Angelo Roncalli decidió llamarse Juan XXIII, saltándose adrede al misterioso Juan XX. ¿Un simple error administrativo? ¿O una omisión intencional para borrar algo que no debía saberse? Juana la Papa, ¿una mujer en el trono de San Pedro? Cuenta la leyenda que en el siglo IX una mujer, disfrazada de hombre, ascendió al trono papal bajo el nombre de Juan VIII. Educada en Atenas, brillante teóloga, Juana, o Juan, se ganó el respeto de todos. Pero su secreto la condenó. Durante una procesión por las calles de Roma, sufrió un desmayo y dio a luz. La multitud, horrorizada, comprendió que habían sido engañados. Se dice que murió en ese instante, lapidada por el pueblo. Desde entonces, según el mito, se introdujo un extraño ritual. El nuevo papa debía sentarse en una silla con un agujero, mientras un cardenal confirmaba «Testiculos habet, et bene pendentes». La Iglesia niega rotundamente esta historia. Pero el silencio muchas veces es más elocuente que la negación. Clemente VII, el antipapa que se refugió en Aviñón. Durante el llamado Cisma de Occidente, no hubo uno, sino 3 papas al mismo tiempo, excomulgándose entre ellos. Entre ellos estaba Clemente VII, elegido por una facción de cardenales que se oponía al Papa de Roma. Clemente estableció su corte en Aviñón, Francia, y se comportó como papa legítimo, nombró obispos, escribió bulas y bendijo ejércitos. Los fieles estaban confundidos. ¿A quién debían obedecer? ¿Cuál era el verdadero vicario de Cristo? Su existencia sumió a la Iglesia en una guerra espiritual, política y teológica que duró casi 40 años. Al final, ambos bandos cedieron, pero la cicatriz permaneció. Clemente VII fue enterrado como un papa, pero hasta hoy sigue siendo considerado un antipapa. León X, el papa que bailaba entre leones. León X, nacido Giovanni de Medici, llegó al papado con una idea clara: vivir como un príncipe del Renacimiento. Tenía leones en su jardín, enanos que bailaban en sus fiestas, bufones que imitaban a obispos, y una corte donde la palabra decoro no existía. Gastó fortunas en arte, banquetes y entretenimiento, mientras vendía indulgencias para financiar sus excesos. Fue bajo su pontificado que un monje alemán, harto de tanta corrupción, clavó 95 tesis en una puerta: Martín Lutero. Así comenzó la Reforma Protestante. Irónicamente, León X subestimó el impacto. «Es solo una disputa entre monjes», dijo. No sabía que estaba viendo arder los cimientos de la cristiandad. Sixto IV, el papa con una familia demasiado unida. Sixto IV fue un mecenas del arte. Encargó la Capilla Sixtina, promovió el humanismo, pero también instauró una dinastía familiar que muchos comparan con la mafia. Nombró cardenales a sus sobrinos adolescentes, les entregó fortunas y cargos. Uno de ellos, Giuliano della Rovere, se convirtió en el temido Julio II. Su nepotismo era tan descarado que se hablaba de incesto entre miembros de su familia y de relaciones muy poco clericales. Además, Sixto IV fue el que autorizó la creación de la Inquisición española, el oscuro tribunal que torturó y condenó a miles. Detrás de sus frescos y arte, había sangre, secretos y ambición sin límites. Alejandro VI, el Papa Borja. Rodrigo Borja, español, ascendió al trono papal como Alejandro VI. Su pontificado es el sinónimo mismo de corrupción. Sus banquetes eran orgías públicas. Tuvo varios hijos, algo que ya de por sí era escandaloso, entre ellos César y Lucrecia Borgia, cuyos nombres evocan veneno, incesto y asesinato. Se decía que organizaba concursos entre prostitutas en el Vaticano, que envenenaba a sus enemigos, que usaba la confesión como red de espionaje. Alejandro VI convirtió el papado en una corte renacentista donde el pecado era ley. Murió envenenado, quizá por su propio hijo, quizás por uno de sus muchos enemigos. Su cadáver se descompuso tan rápido que su rostro se desfiguró,
como si el infierno ya lo reclamara en vida. ¿Cuál de estas historias te pareció la más perturbadora? ¿Y cuántas más habrán quedado sepultadas entre los muros del Vaticano, esperando ser descubiertas? Te leo en los comentarios.